Las redes sociales han transformado el mundo, reformulando la manera en que las personas se conectan, se relacionan y comparten información. Ello ha traído consigo numerosos beneficios como conexión global, nuevas oportunidades profesionales, empoderamiento social o mayor concienciación sobre causas sociales. También faltaría más humanitarias y medioambientales, pero, sin embargo, existe otra cara de la misma moneda, y es que las redes sociales entrañan ciertos peligros frente a los que urge una toma de conciencia para proteger sobre todo a la población más joven. Pero ¿cuáles son esos riesgos? ¿Qué es el ciberacoso? ¿Qué relación existe entre las redes sociales y la criminalidad? ¿Cómo podemos educar en el buen uso de las mismas? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Bernat Tifón, psicólogo jurídico y forense, profesor de psicología criminal y autor de Manual de Actuación Profesional en Psicopatología Clínica Criminal y Forense. Doctor Bernat Tifón, muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, un placer, gracias. Y gracias igualmente. Bernat, doctor, hablamos de redes sociales, cómo ha cambiado el mundo desde luego, desde que han entrado. Ya entró el euro para cambiar la economía y ahora entran las redes sociales para cambiar todos los planteamientos profesionales, publicitarios, comerciales, etcétera, etcétera. Muchas empresas han abierto, entre comillas, y otras han cerrado, sin comillas, por el mero hecho de lo que suponen las redes sociales, que vivían de la publicidad y al final pues han tenido que cerrar porque las redes sociales se lo han comido absolutamente todo, ¿no? Hablamos de cosas que son muy buenas, Bernat, que nos pueden ayudar a todo el mundo, pero también tiene su parte oscura, su parte negra, las redes sociales. ¿Quieres que vayamos matizándolas? Sí, lo que tú quieras, sí. A ver, evidentemente, yo recojo el testigo de lo que has dicho, que muy acertadamente, en ese sentido, de que hemos tenido un gran cambio social relacionado con la introducción de las redes sociales hace 20 años o 30 años, posiblemente más, o sea, en el sentido de a partir de los 30 años hacia atrás, me refiero. ¿Quién iba a decir que de alguna manera iban a existir una pantalla, unas redes sociales concretas, X, las que ya todo el mundo ya conoce y que ya son archiconocidas, y que de alguna manera nos comunicásemos por mediación de la pantalla, ya sea por ordenador, ya sea por el móvil, en ese sentido? Lo cual, a ver, ni mucho menos estoy diciendo que sea contraproducente, ni mucho, para nada en absoluto, pero sí que existe un cierto tipo de comportamiento que tiene una cierta potencialidad, y no solamente potencialidad, sino una potencialidad incluso manifiesta y patente, que se ha incluso puesto de manifiesto en las salas de vistas de los juzgados de toda España, por temas de acoso cibernético, de phishing, usurpación de identidad, no solamente por temas de redes sociales, sino además también la usurpación de identidad por temas de datos bancarios y cuestiones fiscales, mercantiles, económicas, que evidentemente han dado o han malogrado justamente las relaciones en general. Por tanto, hemos de tener cierta precaución, cierta cautela, sobre todo en esta cautela y esta precaución. Es más interesante sobre población más vulnerable, sobre todo evidentemente para infantes, jóvenes y adolescentes, en ese sentido, ¿no? En los que somos adultos. Igualmente, no nos libramos de estar expuestos a cualquier tipo de circunstancia que pueda ser malévola contra nuestra propia integridad, evidentemente, pero sí que tenemos posiblemente más radio de acción, de discernimiento de una posible comportamiento que pueda perjudicarnos contra nosotros, ¿no? En cambio, los menores, por su inocencia, por su ingenuidad, puede provocar que este menor, de cualquiera de los sexos que sean, femenino, masculino, me es igual, pero menor a fin de cuentas, se vea involucrado lamentablemente en una circunstancia que vaya en contra de su propia, digamos, integridad física y mental. Y es algo que los papás no pueden controlar, porque las redes sociales se pueden manejar perfectamente desde fuera, no desde tu ordenador de casa. Exacto, correctamente, efectivamente. Es un problema importante, no solamente para los más jóvenes, como bien dice el doctor Bernat Tifón, sino también para la gente más adulta, para los mayores. Nadie se salva de que alguien, un ciber mega... Sí, un crack de estos. Crack de estos de las redes sociales, se metan en tu cuenta, se metan en tus redes, se metan en tu ordenador, te pula. Exacto, te puede robar todos los datos.
Todo, absolutamente todo. Y no es la primera ocasión que ha pasado. Hace como 2 años, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, hubo unos hackers que se introdujeron en las universidades públicas y de alguna manera vaciaron los datos. O los retuvieron los datos. No recuerdo estás en contacto con la judicatura y demás, ¿no? Que hablas con jueces y que tienes seguramente que vas como perito forense pues a dar pues, tu visto bueno sobre algún particular, ¿no? Hablarás con gente que hable de estos temas, valga la redundancia, y que vean o que hayan explicado que alguna compañía con nombres y apellidos, no sé, desde un banco o una entidad financiera donde tienes tú tus cosas, recibes un correo electrónico que parece ser que es más que evidente que es de tu compañía, la que fuere, ¿no? Y te piden unos datos, pero es que suena a autenticidad, ¿no? Autenticidad, ¿no? Y sin embargo te das cuenta luego, cuando vas arrastrando aquel pedido, que aquello solamente hay que mirar el correo electrónico cómo viene. Exacto. Para darse cuenta que no viene de la propia entidad o desde la propia empresa. Correcto. Pero desde correos, desde entidades bancarias, desde cosas privadas tuyas. Policía incluso, de la policía. De la propia policía, ¿no? Exacto. Hay gente que ya plantea denuncias a la propia policía, justamente de haber recibido un mensaje que tiene un contenido sospechoso, ¿no? O al menos que es extraño, porque claro, ves un remitente que aunque pueda aparentar cierta normalidad, no obstante, luego después ves en el cuerpo del mensaje una serie de elementos indiciarios que te hace ponerte en la tesitura de sospechar que realmente ese mensaje no es original. Máxime, además, también es cierto que es que, vamos, salvo horror mío, la policía no suele, evidentemente, enviar mensajes por correo electrónico a efectos de notificar al ciudadano sobre cuestiones pues, de cualquier tipo de índole policial, sino de alguna manera pues la policía pues emite un escrito o se persona, digamos, en el domicilio o lo que sea, o ejecuta justamente un tipo de comportamiento acorde justamente a su función policial, ¿no? Pero difícilmente emitiría un correo electrónico a fin de avisar justamente al ciudadano de forma genérica, como alguna vez mucha gente ha recibido. Pero ¿no? Fíjate, Bernat, que ¿quién no ha comprado algo en Amazon? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Sí. Compras algo y al cabo de X días recibes una notificación de Amazon diciendo que tu pedido está en marcha, que está a punto de llegar. Sí. Que y no llega. Que falta pagar los portes de aduana. Sí. Con lo cual dices, bueno, como he hecho el pedido, ya es que no piensas en nada más, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, los portes de aduana, ¿qué son? Pues son nada, si son 10 euros. O que te ha tocado un móvil de última generación y que tienes que pagar los portes para venirlo a recoger. 10 euritos, ¿no? Dices, bueno, pues nada. Te arriesgas y lo haces porque no piensas. Ingenuamente, estás ingenuo. Y das tu DNI, pagas con una tarjeta y bueno, ya estás. Y das los datos ya, efectivamente, con lo cual estás a merced del hacker que justamente te ha pues inducido, ¿no? a este error, con lo cual entonces después, posteriormente, te encuentras con que te vas a tus propias cuentas bancarias y zasca que te vi, te encuentras con todas las bancarias, pues a lo mejor ya saqueadas, ¿no? En ese sentido. Bueno, para los mayores este sería el peor de los casos. El peor de los casos. El peor de los casos, amén de los hijos, ¿no? Que también nos preocupan mucho más. Correcto, efectivamente. Yo no sé qué redes sociales son las más peligrosas, Bernat. A ver, no te sabría decir. Se me hace difícil poder contestar esta pregunta, si es una pregunta, a fin de cuentas, porque es que las redes sociales son, pues tenemos varias, muchas en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo de haber intervenido hace muchos años, cuando existían los inicios de lo que serían las redes sociales, y estaría hablando del año 2008, 2009 Madre aproximadamente, mía. Imagínate. Pero existía una página web que era, si mal no recuerdo, era el Tinder, si mal no recuerdo. En cualquier de los casos, me acuerdo porque es que era un tema de un crimen, lamentablemente, en que la chica justamente estaba enamorada de su amado, potencialmente amado, un amado que no correspondía en el amor de ella, y ella lo que hacía era colgar justamente fotografías. Tenían ambos 14 años y él, como no sabía de alguna manera decir que no correspondía al amor de ella y estaba enfadado porque ella colgaba fotografías de juntos, pues finalmente decidió por matarla, lamentablemente, ¿no? En ese sentido. Por tanto, ese es el
peor de los casos, o el escenario más trágico y más posiblemente peor de todas las que posiblemente conocemos, ¿no? Pero también es verdad y es cierto que no hay que olvidar que también existe otro tipo de comportamiento orientado hacia los menores, que es justamente el suplantar justamente la identidad de otro menor para hacerse pasar por un menor, conseguir los favores de un menor y finalmente, bien, o al menos conseguir la confianza de ese menor para luego satisfacerse sexualmente por parte del perpetrador, ¿no? En ese sentido. No obstante, cuando publicas algo en alguna red social, que no hace falta dar nombres porque ya todo el mundo las conocemos, es curioso que no podamos en este siglo XXI, con esa democracia y con esa libertad de prensa, entrecomillado grande, ¿no? Que todo el mundo tiene, porque claro, publicas algo en alguna que otra red, según si no les gusta, ¡pumpa! Zasca. Ya está, eliminado, ¿no? O te avisan, no cumple usted las normas. Bueno, ¿y cuáles son las normas? ¿Qué puedo decir? ¿No? Claro. Bueno, al final estamos peor que hace muchos años atrás, ¿no? Exacto, demasiado. Yo posiblemente estamos bastante más encorsetados que hace muchos años Madre atrás. mía, desde luego que sí. Claro, uno dices, bueno, si para una tontería, para algo que he publicado, que es un aviso, por ejemplo, a nivel social, me cierran el canal o me llaman pues es una amonestación, ¿no? Sí. Esas mismas redes, cuando ven que hay algo que no es legal, no lo controlan y van a por el estafador. Porque claro, si aquí lo controlan todo, que lo controlen bien. Efectivamente. Que lo cierren. A ver, tendría que ver justamente el IP y a partir del IP justamente hacer un seguimiento, ¿no? En ese sentido, pero esto ya le correspondería más las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas policiales, a fin de cuentas, ¿no? Porque claro, es decir, los usuarios de a pie, de la calle, tú, yo, quien sea, la mayor parte de la mortandad, por así decir, ¿no? Que no son efectivos policiales o no son especialistas en el ámbito de la investigación. Pues bueno, pues nosotros, pues ¿cómo podemos llegar a descubrir que una persona que tenemos al otro lado de la pantalla es un estafador o estafadora o una persona, digamos, con cierto comportamiento potencialmente maligno, ¿no? Pues no lo podemos llegar a saber, a no ser que seamos locuaces, lo suficientemente locuaces para poder plantear un tipo de entrevista a la persona que tenemos al otro lado de la línea, si me permite la expresión coloquial, o al otro lado de la pantalla, ¿no? Y la entrevista que mantenemos por esa locuacidad que podemos procurar tener de saber pues qué plantear, qué tipo de preguntas plantear y del relato de las preguntas, las respuestas de las preguntas que planteamos, saber si realmente nos encontramos con un potencial, de un sujeto potencial que sea, digamos, una persona pues con cierta malignidad conductual, evidentemente, con cierta intencionalidad de querer hacer un tipo de comportamiento ilícito, ¿no? ¿Me explico? No obstante, yo creo que no sé si la justicia debería de estudiarlo esto. Conocemos de casos de gente muy joven, de 14, 15, 16 años, que, bueno, sacan un dinerito cada mes importante. Estaba hoy hablando de 6.000, 7, 8, 10.000 euros cada mes. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué enseñanza es esa? O sea, si una persona de 15, 16, 17 años ya puede ganar esa cantidad de dinero por no hacer nada, por bailar delante de la cámara, y tiene un montón de likes, porque eso lo ve todo el mundo, ¿no? Sí. Puede llegar a ganar eso cuando ve que su padre se desloma 8 horas o 12 horas, ¿no?, trabajando para ganar un sueldo relativamente bueno. Digno, sí. Que el niño o la niña por eso pues gane. No sé hasta qué punto es bueno, no sé hasta qué punto es malo, si los papás deberían de permitirlo o no, o es un dinero que viene a más, estupendo, pero que yo creo que le hace un craso favor al hijo o a la hija, porque luego ¿quién trabaja? Por, no sé, X miles de euros cada mes. Exacto. A ver, ya de entrada te voy a decir una cosa, Pedro. Es decir, yo en el tema de las redes sociales, o al menos en el ámbito que yo me muevo, justamente que es la psicología legal y forense, y de casos derivados de este tipo de casuísticas, y al final la conclusión, a ver, no quiero ser ni mucho menos ni derrotista, sino que ser realista. Y la realidad no es que sea favorable en ese sentido. Favorable en el sentido, me refiero, por la actividad profesional que me dedico. No, por ello recupero la idea que tú bien has planteado inicialmente, es decir, no todo es negativo, sino que de alguna manera las redes sociales también tienen su parte positiva, pero al menos por la parte que me toca a mí, ¿no? Primero, lo de todo, punto 1, no hay varita mágica, en ese sentido de que es que ojalá tuviéramos la varita mágica de que todo esto se pudiese
entre comillas, solucionar, porque tampoco se trata de una problemática, por así decir, acuciante, si me permite la expresión, ¿no? Es decir, en algunos casos sí, evidentemente, pero en otros casos no hace falta. Por tanto, tampoco quiero transmitir la idea, tampoco quiero que se me malinterprete mis palabras, en el sentido de que quiero ser derrotista al 100%, y mucho menos en absoluto para nada. De que no todo es negativo. Correcto, correcto. Por tanto, no hay varita mágica ante cierto tipo de problemas, como bien has planteado, de este joven o esta joven, que de alguna manera pues se gana más el dinero, o se gana la vida, por así decir, y por cuyo padre se gana dignamente la vida como mejor pueda y buenamente pueda y como le dejan, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, también es verdad y es cierto, y en segundo punto muy importante, es cómo hay un índice de sujetos, sobre todo jóvenes, que lamentablemente tienen una conducta adictiva, un patrón conductual adictivo con respecto a los juegos por Internet. Sí, no solamente estamos hablando de las redes sociales, evidentemente, sino también a los juegos por Internet. Y eso hace que pues muchos, sobre todo adolescentes jóvenes, que ya empiezan a meterse en el mercado laboral, tienen cierto nivel de poder adquisitivo, mucho o poco o lo justo, me es igual que sea, pero ya tienen un cierto poder adquisitivo, y cuando digo cierto, lo vuelvo a repetir, el que sea, y empiezan justamente a apostar en las páginas de apuestas, pues de caballos, de cartas, de carreras de coches, lo que sea. Y eso puede provocar justamente un cierto nivel de potencial de adicción importante. Y yo me he encontrado con jóvenes pues que se han visto pues que tienen que ir pagando pues sumas importantes de 200, 300, hasta 30.000 euros o hasta 50.000 euros, porque de alguna manera se han visto envueltos luego en problemáticas judiciales, porque han tenido que ir a las cuentas bancarias de sus propias familias para poder pagar justamente unas barbaridades de apuestas, ¿no? Doctor Tifón, ¿qué te gustaría que quedara claro en el día de hoy sobre el tema de las redes sociales, todas en general? A mí me gustaría que quede claro, sobre todo, lo más importante es que las redes sociales no es, como decía Umberto Eco, un escritor muy importante y muy admirado, evidentemente, y muy querido, que es que, sobre todo en Twitter, que él lo dijo en relación a Twitter, que es como una especie de bar, que todo el mundo habla y no tiene ni idea de lo que está hablando. Y eso pasa mucho, concretamente, ya que hemos dicho justamente la red social, la hemos dicho, sobre todo en esta por excelencia. Pero yo diría que no solamente en este caso concretamente, sino ya puede ser Facebook, ya puede ser Instagram, es más naif, es más posiblemente más suave, por así decir. ¿Por qué? Porque cuelgas la foto y ya está, y nada más, y no hay nada que pero en cambio en Twitter sí es mucho posiblemente más agresivo, o más hostil, o es un ambiente más hostil. LinkedIn es más de tipo profesional, pero que de alguna manera todos no dejan de ser lo mismo, de aportar una serie de ideas, de opiniones, que una cosa, a ver, la discusión puede existir y la inherencia de la condición humana a la discusión es innegable, y por tanto de alguna manera siempre estamos discutiendo. Ahora bien, cuando esa discusión o la barrera de la discusión se traspasa y se llega a un nivel de agresividad o de hostilidad verbal, es aquí donde de alguna manera ya alcanza el límite de las interacciones, ¿no? ¿Me explico? Por tanto, ¿qué es lo que me gustaría decir? Pues eso, intentar usar las redes sociales de manera inteligente, de modo que sean lo más próspera y más suave para todo el mundo, y que evidentemente todo el mundo se vea acogido. No se trata de utilizar las redes sociales a fin de arruinar o hundir, con perdón la expresión, hundir en la miseria emocionalmente a la persona. Bueno, hablando de redes sociales hoy con el doctor Bernard Tifón, psicólogo forense, además de profesor y muchísimas más cosas, que tiene un currículum que no acabaríamos ni hasta Navidad, y estamos en enero en el currículum que tiene tan extenso. Hablando de redes sociales, yo espero, como no hemos mencionado ninguna en concreto, que cuando colgamos esta entrevista en las redes sociales, que no nos la... Yo espero. Que no nos la eliminen ya directamente. Pero en cualquier caso, viva la libertad de expresión. Doctor Bernard Tifón, muchísimas gracias. A ti, por favor, encantadísimo, como siempre. Un placer, de verdad, como siempre. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.